Primero que nada, gracias por darme el tiempo para poder entrevistarte. Yo te conocí por el Centro de Estudiantes de la UBA cuando hice el video de dónde deberías estudiar, en qué universidades trabajo social, y me pareció piola tal vez poder comentar en primera persona cómo es ser estudiante de trabajo social de la UBA y bueno, conocerte, ¿no? Que te presentes y saber, por ejemplo, por qué decidiste estudiar trabajo social, si es la primera carrera que estudiás o te cambiaste. A ver, decidí estudiar trabajo social, creo que más que nada una cuestión así personal de chica. Fui a una primaria que, bueno, tenía algunos compañeros, yo soy de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, cerca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que está en Constitución. No está en el conurbano profundo, pero bueno, es conurbano. Bueno, iba a una primaria en donde comenzaba a ver que mis compañeros tenían algunas necesidades, como, no sé, no tenían zapatillas, no tenían guardapolvo, y eso siempre me resonó en la cabeza. Siempre estaba ahí como tratando de buscar, ¿viste? O cuestionándome por qué. Bueno, también plena, yo tengo 28 años, plena época post-2001, y bueno, creo que por eso, ¿no? Como que siempre tuve ese costado social y de cuestionarme, ¿no? Las injusticias. Después en la secundaria, fui a un secundario en Barracas, en Capital, y ahí milité en el centro de estudiantes en la época del macrismo, post-Cromañón, en donde, bueno, se dieron un montón de luchas a nivel estudiantil. Los estudiantes secundarios tomamos las secundarias, nos quedábamos a dormir ahí, se dio como una lucha bastante interesante. Y nada, después también mis viejos son militantes, mi vieja docente, mi viejo también docente universitario, y bueno, siempre estuve ahí como en el mundillo de la política, como que para mí el trabajo social está bastante asociado a lo político y bueno, ahí. ¿Y la UBA la decidiste por algo en particular? Mira, estaba entre la UNLA, la Universidad de Lanús, y la UBA. Y por una cuestión de salir del trabajo y tomar un colectivo, yo trabajaba en SUTEBA, un sindicato de docentes que queda ahí cerca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y era como, bueno, me quedaba un par de cuadras, la UNLA me quedaba cerca de mi casa, pero lejos del laburo. Entonces era como, quiero estudiar en la UBA. Fue como un poco por eso. Una cuestión más de facilidad, aunque también me habían dicho que la UNLA tenía muy buena formación y muy buenas prácticas, pero bueno, por eso me decidí por la UBA. ¿Y cuando entraste a la carrera tenías las mismas expectativas que tenés ahora? ¿Te pareció lo mismo o creías que era otra cosa y te fue gustando más con el tiempo? Sí, mira, a mí la verdad que me costó bastante los primeros años de la universidad. Más que nada el CBC. Nosotros tenemos, después igual si querés hablamos más como de cómo son los trayectos. Nosotros tenemos el primer año del CBC, que el CES es una institución separada de la facultad, depende directamente del rectorado. Entonces, ¿qué pasa? Vos en el CBC, al estar separado de la facultad, no te relacionás desde un primer momento con tus compañeros. Capaz me relacionaba con otras personas y me costaba un poco. Y en ese sentido tenía como una sensación de miedo, de dificultad a la hora de enfrentarme con los textos. Me costó al principio. Y después, a medida de que entré a la carrera, ya el segundo año, ahí ya le empecé a agarrar la mano y me cambió la perspectiva, como que le empecé a ver como desde un lugar de disfrute, la intervención o toda la cuestión teórica del trabajo social, que la realidad es que por ahí cuando uno empieza tiene una idea de la carrera y a medida que vas aprendiendo te das cuenta de que bueno, hay un montón para aprender, un montón de gente que es re interesante y re grosa en lo que hace. Entonces es como, bueno, viste, es como que se te van abriendo puertas más que cerrando y diciendo, ah, el trabajo social es esto. Es como que se te abre un abanico más grande y dices, ah, puedo intervenir en un montón de cosas, en un montón de temas. Bueno, a mí lo que más me gustó cuando hice el video de la Universidad de la UBA fue el plan de estudios que tienen y la perspectiva de género. Me re gustó y además, como decís vos, tienen una recontra variedad de seminarios de todas las áreas que puede intervenir un trabajador o una trabajadora social.
y eso me encantó. Sí, nosotros lo que tuvimos, no me acuerdo bien el año exacto, yo entré en la carrera en el 2015 más o menos, previo a eso se dio la reforma del plan de estudios, que eso fue algo re importante para nuestra carrera, porque justamente ahí una de las claves fue incorporar la perspectiva de género de manera integral. Nosotros en vez de seminarios tenemos materias optativas y electivas. Unas abordan temas generales, como por ejemplo salud mental, consumo problemático de sustancias y demás. Y después hay otras materias que cambian cada año. Entonces eso te da cierta actualización. Por ejemplo, había una materia de aborto o en clave feminista, o una materia sobre, te digo así las que me acuerdo ahora, yo hice en verano, en el curso de verano hice una materia sobre cuidados, la verdad que súper interesante. Eso nuevo que se incorpora en el plan de estudios hace que, además de que se empiece a incorporar en las materias, como por ejemplo historia social argentina, política social, las materias comunes, también en esto que vos decís, los seminarios, que bueno, son las optativas y electivas, también haya materias como apuntadas a temáticas que estén más en boga o recientes. Y me acuerdo que también alguna de las cosas que se charlaba cuando yo entré a la carrera era que, por ejemplo, había algunas materias que no tenían textos producidos por mujeres, o sea, no había autoras mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo incorporamos? ¿O hay autoras mujeres? Sí que hay. O sea, era como súper interesante también estar en ese momento en el que se empezaba a hablar todo esto, ¿no? Y esto fue también una demanda, por ejemplo, de parte, bueno, yo sé que vos integrás el centro de estudiantes, la Cúyenes, ¿no? Claro, yo estoy en la agrupación Lucía Cuyen, que es de graduados, docentes y estudiantes de trabajo social. Nosotros tenemos, digamos, participamos de lo que es la Junta de Carrera de Trabajo Social. Yo soy consejera estudiantil y después en lo que es la facultad del centro de estudiantes, nosotros somos parte de la 15, que es una organización que agrupa a un montón de agrupaciones políticas que están dentro del campo nacional y popular, digamos. Somos un frente estudiantil en donde hay agrupaciones de todas las carreras, de sociología, ciencia política, relaciones del trabajo, trabajo social también, obvio. Sí, como que fue todo un proceso de discusión. Yo entré igual, cuando yo entré a la carrera, esto ya se había como saldado, ya empezaba el plan de estudios nuevo, pero mis compañeros me contaban que había sido como algo súper interesante. También como estudiantes venimos reclamando como, y pensando entre nosotras como, bueno, hacer una evaluación del plan de estudios, dado que ya van 6 años. Bueno, estamos en pandemia, todo lo que esto, digamos, trae, ¿no? Un montón de cuestiones que a veces es difícil, ¿no? Ponernos desafíos de analizar cosas en este contexto tan duro que estamos atravesando, pero un poco veníamos pensando esto desde estudiantes, como qué onda el plan de estudios, qué nos falta. Nosotros tenemos algunas materias, por ejemplo, que todavía son cátedra única. Está bueno como que también haya de todas las cátedras, de todas las materias haya segundas cátedras también para poder elegir distintas perspectivas. Y cuando nos encontrábamos con otros compañeros de otras universidades, por ahí nosotros nos relacionamos más con los de Moreno, y era como, bueno, charlábamos algunas cosas y yo iba, ay, uva céntrica, como que a veces, viste, los de la UBA estamos allá arriba, como reclamando nos falta esto, nos falta lo otro, y no nos damos cuenta de también valorar y decir, bueno, pará, tenemos esto, la perspectiva de género que quizás otras carreras de trabajo social no lo tienen, o la diversidad en las cátedras, la oferta horaria, los centros de práctica también, que a veces en otras universidades no es tan variado. Obvio que siempre hay un montón para mejorar y está buenísimo la crítica y demás, pero a veces cuando empezás a mirar otras facultades te das cuenta de que, bueno, nada, la UBA en eso está como un poco mejor. Y en relación a lo que mencionabas de las prácticas preprofesionales, ¿cómo son en la UBA? Nosotros tenemos las prácticas preprofesionales, le decimos talleres, y son 4 años. El primer año es en el aula, es taller uno, y consta en hacer una monografía en donde elegís un tema, la docente te va guiando, y la salida al campo es hacer entrevistas a trabajadores sociales que estén, digamos, en esa temática, estén interviniendo en esa temática que elegiste para la monografía. Después tenés lo que es taller 2 y 3, que se aconseja hacerlo seguido. ¿Por qué? Porque las cosas que ves en taller 2 te sirven
para taller 3 como que taller 2 es conocer la institución y en taller 3 por ahí haces como alguna intervención. Y bueno, yo ahora estoy cursando taller 4 que es el último año de las prácticas, es como más intensa la cursada y la producción, se requiere como un poco más de análisis complejo de la problemática que estés interviniendo. Ya la idea es hacer algún tipo de intervención. En ese sentido, las prácticas creo que es lo que nos define, ¿no? Como profesionales. Y yo la verdad que estoy súper conforme con las prácticas que hice y cómo están dadas en la carrera. Bueno, esto también lo charlábamos con vos un poco, como que Sí. vos habías mirado, creo, la oferta y me decías como, hay un montón. Y a veces los estudiantes se quejan un poco porque, no sé, no hay como mucha oferta horaria, pero la realidad es que hay. O sea, hay de todo, hay guardias de hospitales, no solo en Capital, sino en el conurbano. La verdad que es súper interesante todo lo que hay respecto a los centros de práctica. Si tuvieras que decir lo más positivo que tiene estudiar en la UBA y también una crítica, ¿cuál sería? Y a ver, lo positivo, y yo creo que, no sé si de la UBA, pero sí como de la carrera en sí, la cuestión de la grupalidad. Yo creo que eso nos define, creo que debe ser en todas las carreras así, ¿no? Como esta cuestión de no estar sole, de poder vincularse con otros y hacer los trabajos en grupo, como que yo, por ejemplo, me doy cuenta que sola no hubiera podido, ¿no? O sea, obviamente nadie se salva solo, pero como esta cuestión de que en trabajo social está muy definido que esto de trabajar con otros, mismo a la hora de intervenir, nosotros es como que siempre nos embanderamos en esto de lo interdisciplinario, de nutrirnos con otras profesiones, trabajar en conjunto. Creo que eso es clave y en la UBA se ve mucho. Y negativo, ay, la verdad que no sé, yo creo que a veces nos falta como un poco más de conurbano, ¿viste? Como de relacionarnos con otras facultades, salir un poco de la burbuja de la UBA, ¿viste? Que a veces nos creemos que la tenemos re clara y estamos allá arriba, y de relacionarnos con eso, con otras universidades. Creo que en sí el colectivo de trabajo social tiene que seguir profundizando eso, ¿no? Todas las universidades y facultades, seguir promoviendo esta cuestión de los encuentros, los congresos. Ahora por la pandemia es difícil, ¿no? Pero creo que eso también como profesión nos va a dar como otro estatus, ¿no? Creo que también por ahí, ahora, ¿no? Me pienso esta cuestión de que la UBA es medio un monstruo, ¿viste? Es como que vos entrás y son millones de personas. Yo, por ejemplo, arranqué a estudiar un poco la carrera de gestión ¿Minoría de cultural, familia? no, de Ah, gestión cultural en la UNDAV, acá en Avellaneda, y era como una cuestión más, viste, que nos conocíamos entre todos, más chico, entonces es como que te da esta cuestión de sentirte parte, integrado. La UBA es como que al principio entrás y si venís medio del CONUR, viste, es como que es un poco hostil, pero nada, ahí también digo, siempre estamos los compañeros para dar una mano y tratamos de hacerlo lo más acogible posible, ¿viste? Como que poco tiene la UBA eso, creo. Estaría bueno seguir profundizando esta cuestión de cómo integramos a los estudiantes de los primeros años, ¿no? Cómo los acompañamos en ese ingreso. y preguntarte tal vez qué significó para vos como estudiante de trabajo social la legalización del aborto. Y fue algo como muy emocionante. En la facultad se había dado como, bueno, esta cuestión yo no hice la materia de aborto, pero bueno, fue como algo trascendental, ¿no? Porque era creo que la primer carrera o la primera facultad que tenía como una materia de aborto. Siempre fue una temática que me interesó. Mismo ahora recuerdo que yo hacía mi monografía, mira, en el 2015 sobre aborto cuando era un tema que todavía no, no, Sí, no re tabú estaba se tan veía. en boga. Mm. Tengo compañeras que están en consejerías de pre y posaborto, y digo, más allá de ser estudiante de trabajo social, creo que es algo que nos atraviesa y que todas tenemos una amiga o alguien que ha atravesado por esa situación. Así que en ese sentido
sí o sí fue súper emocionante, me atravesó un montón, fui al congreso, estuvimos ahí con mis compañeras. Creo que es algo que desde el trabajo social también podemos aportar un montón. Digo, no es casualidad que muchas compañeras nuestras estén involucradas en este tema, en consejerías. Todavía podemos seguir trabajando, ¿no? Como seguir involucrándonos en eso. Tenemos mucho para aportar ahí. Sí, esperemos que, bueno, a través del movimiento feminista sigamos construyendo y pudiendo tener más libertades y derechos. Ya para finalizar, quería preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar trabajo social y tal vez no está tan decidido por muchas cuestiones que a veces nos dicen qué es el trabajo social o qué hace un trabajador, una trabajadora social? ¿Qué le dirías vos desde tu experiencia, no? Yo lo que siempre les digo a los ingresantes es que esto, ¿no? Que se apropien de los contenidos, que se apropien de la profesión, que traten desde el primer momento esto, participar en un proyecto de investigación, en una materia, en algún barrio, en alguna temática que les interese. Eso es re importante, ¿no? Porque digo, va nutriendo como tu formación profesional. Yo siempre les digo, la carrera no es para correr, no es que hay que hacer, una vez es del plan de estudios, ¿viste? Y vos decís, bueno, son 5 años y tengo que hacer 5 materias en un año, ponete. La realidad es que no, que uno se lo tiene que tomar como algo que también lo puedas disfrutar, ¿me entendés? O sea, a mí también me pasó que cuando entré me frustraba un montón no poder cumplir o no sé, una materia que era promocionable me iba a final, para mí era terrible y la volví a hacer. Ahora no, claramente, o sea, me animo a dar finales, me animo a, si me va mal, no importa, sigo adelante, es parte de aprendizaje, ¿no? Por eso también creo que es importante esto de, bueno, ir a los congresos, conocer a otros profesionales, porque a veces por ahí uno ve a, no sé, si Susana Casaniga, Ana Arias, o digamos, personalidades que uno lee y a veces las ve ahí como, re Sí, allá lejanas. arriba, idealizadas. Claro, como que las idealizás y la realidad es que no, ¿viste? Es como que son compañeras, digo, te las cruzás en distintos ámbitos. Me parece que eso es importante que nosotros como estudiantes avanzados podamos como acompañar esas trayectorias. En la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales hay un programa muy lindo que se llama Sociales entre Pares, que busca justamente que estudiantes avanzados sean tutores de estudiantes que recién ingresan en su primer cuatrimestre. Y la verdad que ahí se da algo muy lindo porque es como que vos estás acompañando la trayectoria de alguien que recién empiece y es como devolver un poco a la universidad lo que la universidad pública nos dio, ¿no? Que es la educación pública, gratuita, la formación. Y creo que eso, para mí, lo importante es poder disfrutarlo lo más posible, ¿no? Y si tuvieras que definir en una oración qué es el trabajo social, ¿qué dirías? Y yo creo que es empatía. Nosotros intervenimos con sujetos que son parte de la sociedad y que generalmente tienen sus derechos vulnerabilizados, personas excluidas, al margen de la sociedad, digo, en la sociedad, pero digo como siempre eso que nadie quiere ver, ¿no? A mí me parece que es re importante esto de poder repensarnos todo el tiempo, ¿no? Como no estandarizar. Yo veo que a veces por ahí otras profesiones, ¿no? Por desmerecerlas, por ahí ya es como que tienen todo armado, ¿viste? Como una forma, un diagnóstico, una forma de intervenir. Y acá es como que no, te vas haciendo a medida de que vas actuando en el hacer, se va realimentando tu práctica. Y creo que eso es como la capacidad de poder sorprenderte ante lo cotidiano, de revisar constantemente lo que uno va haciendo en la práctica. Sí, Tampoco lo tengo muy claro, ¿viste? Es como que siempre pasa, y más ahora, porque uno termina la carrera y es como que decís, uy, debería tener re claro qué es el trabajo social, pero la realidad es que se te abren tantas puertas y tantas formas de intervenir que, bueno, creo que todavía me queda ahí para definir. sí, incluso hace un tiempo le hice una entrevista también a una compañera y amiga y ella lo definió como una forma de ver la vida al trabajo social. De Me caminar, pareció, ¿no? sí, sí, Sí. Como algo medio filosófico también que nos pasa, ¿viste? Con el trabajo social. Yo
Yo lo veo medio así también. Muchas gracias, Camila, por el tiempo. Súper interesante tu experiencia y la mirada que tenés de la carrera. Te agradezco un montón. Bueno, gracias por invitarme. Me parece súper interesante lo que haces en el canal. Así que bueno, nada, seguimos en contacto ahí. Dale, dale, gracias, Gracias. Cami. Te mando un besito. Chao. Chao, nos vemos.